con el marco de la celebración de la Semana Santa, el Papa habló del pasaje de la oración de Jesús en el Getsemaní. Then Peter came up to Jesus and said to him, Lord, how often shall my La brother primera sin against me palabra and I que forgive Jesús him? dirige en el momento de la pasión es: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. I do not La say gloria to you significa 70, la revelación de Dios como but signo de su 70 presencia times salvadora entre los hombres. the gospel of the Lord. En la cruz, Jesús manifiesta su gloria, porque es allí en la cruz donde está realizando de forma definitiva la salvación de los hombres. La verdadera gloria es la del amor. En la Pascua comprobamos cómo el Padre glorifica al Hijo mientras el Hijo glorifica al Padre. Y una cosa notaremos: ninguno se glorifica a sí mismo, sino al otro. El Papa Francisco alienta a los fieles a que hagamos nuestra oración, la oración de Jesús, que la hagamos nuestra, que le pidamos al Padre que podamos aceptar que Dios es amor. Hacemos una pausa mientras escuchamos el Evangelio en lengua española. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Pues el Papa decía que la verdadera gloria es la gloria del amor. Y nos aclaró una cosa que creo que no estaba clara. Que esta gloria de la que habla Jesús es lo opuesto de la gloria mundana, cuando estoy en el centro de la atención yo. La gloria de Dios, en cambio, es paradójica, sin aplausos, sin público. El Hijo siempre además glorifica al Padre. Al centro no está el yo, sino que está el otro. Y en Pascua lo vemos que el Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Padre. Nadie se glorifica a sí mismo. Y en plena pasión Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así hace Dios, así hace el amor, así hace la salvación, que es un regalo de amor. Y aquí el Papa dirige una pregunta en el más profundo silencio: ¿cuál es la gloria por la que vivo? ¿La mía o de Dios? ¿Solo deseo recibir de los demás o incluso dar a los demás? Y dejó que cada uno se respondiera en su corazón. La segunda palabra de la que habló el Papa es Abba, Padre. Jesús, cuando experimentó en el huerto de los olivos la angustia y la soledad ante su pasión, se dirigió a Dios llamándolo papá. Nos enseña a tratar a Dios como un padre, porque en Él se encuentra la fuerza para seguir adelante en el dolor. En la desolación, Jesús no está solo porque está con el Padre. En cambio, nosotros, cuando nos encontramos en situaciones dolorosas, preferimos la soledad antes que decir Padre y confiar en Él. Cavamos un túnel dentro nuestro cuando más hondo mejor, pues la soledad no ofrece salida. En cambio, la oración sí, porque es relación, es confianza. Y Jesús nos invita a esta confianza. Escuchemos ahora al Papa Francisco lo que quiera decirnos sobre la oración todavía. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi completiamo la catequesi sulla quinta domanda del Padre Nostro. Hoy completamos la catequesis sobre la quinta pregunta del Padre Nuestro. Nos detenemos en la expresión: también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hemos visto que es justamente algo del hombre, ser deudores delante de Dios. De Él hemos recibido todo en términos de naturaleza y de gracia.
Nuestra vida solo è stata voluta, ma no solo ha sido querida, stata amata. sino también ha sido amada por Dios. De verdad, no hay espacio para la presunción cuando juntamos las manos para rezar. No existen en la iglesia self-made men, hombres que se han hecho solos ellos mismos. Todos somos deudores delante de Dios. Y hacia tantas personas que nos han regalado condiciones de vida favorables. Nuestra identidad se construye a partir del bien que hemos recibido. El primero, la vida. Quien reza aprende a decir gracias. Nosotros nos olvidamos muchas veces de decir gracias. Somos egoístas. Quien reza aprende a decir gracias. Y pide a Dios ser benévolo con él o con ella. Por cuanto nos esforzamos, permanece siempre como una deuda inalcanzable delante de Dios, que nunca podremos restituir. Él nos ama infinitamente, mucho más de cuanto nosotros lo amamos. Y después, cuando nos comprometemos a vivir según las enseñanzas cristianas, en nuestra vida siempre habrá algo de lo cual tendremos que pedir perdón. Pensemos en los días transcurridos perezosamente, en los momentos en los cuales el rencor ha ocupado nuestro corazón y así el resto. Son estas experiencias, desgraciadamente, y que no son raras, que nos hacen implorar: Señor, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos a nosotros nuestras deudas. Pedimos perdón a Dios. Pensándolo, la invocación podría limitarse a esta primera parte. En cambio, Jesús la sella con una segunda expresión que tiene que ver que se hace uno con la primera, que se sella con la primera. La relación de benevolencia vertical de parte de Dios, que es llamada a traducir en una relación nueva que vivimos con nuestros hermanos. El Dios bueno nos invita a ser todos buenos. Las dos partes de la invocación se unen juntas con una conjugación. ¿Cómo? Pidamos al Señor que perdone nuestras deudas. ¿Cómo? Nosotros perdonamos a nuestros amigos, a la gente que vive con nosotros, a nuestros vecinos, a la gente que nos ha hecho algo que no nos ha gustado. Cada cristiano sabe que existe para él el perdón de los pecados. Esto lo sabemos todos, que Dios perdona todo y perdona siempre. Cuando Jesús relata a sus discípulos el rostro de Dios, lo traza con una expresión de tierna misericordia. Dice que hay más alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente, más que por una muchedumbre de justos que no tienen necesidad de conversión. Nada en los evangelios deja sospechar que Dios no perdone los pecados de quien está bien dispuesto y pide ser reabrazado. Pero la gracia de Dios, tan abundante, es siempre comprometida. Quien ha recibido tanto debe aprender a dar tanto. Y no tener para sí, guardarlo, solo para sí lo que ha recibido. Quien ha recibido mucho tiene que aprender a dar mucho. No es un caso que el Evangelio de Mateo, enseguida después de habernos regalado el texto del Padre Nuestro, entre las 7 expresiones usadas, se detenga a subrayar justamente la del perdón fraterno. Si vosotros, en efecto, perdonaréis a los demás las culpas, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará también a vosotros. Pero si vosotros no perdonaréis a los demás, ni siquiera vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Esto es fuerte. Yo pienso, a veces he oído a la gente
que ha dicho, yo no perdonaré nunca a tal persona. Esto no lo perdono nunca. Pero Dios, si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Tú cierras la puerta. Nosotros pensemos si somos capaces de perdonar. Si no perdonamos. Un sacerdote, cuando estaba en otra diócesis, me contó angustiado que había ido a dar los últimos sacramentos a una anciana que estaba a punto de morir. Y esta pobre señora no podía hablar. Pero usted se arrepiente. La señora dijo que sí. No podía confesar, pero dijo que sí, es suficiente. ¿Y usted perdona a los otros? Y la señora, punto de muerte, dijo que no. El sacerdote se quedó angustiado. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Pensemos nosotros que estamos aquí, si nosotros somos capaces de perdonar. Padre, yo no puedo porque esta gente me ha hecho tanta. Pero si tú no eres capaz, pide al Señor que te dé las fuerzas para hacerlo. Señor, ayúdame a perdonar. Volvemos a encontrar la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Amor llama amor. Perdón llama perdón. En Mateo encontramos todavía una parábola intensísima dedicada al perdón fraterno. Escuchémosla. Había un siervo que había contraído una deuda enorme con su rey. 10.000 talentos, una suma imposible para restituir. No sé cuánto sería hoy. Cientos de millones. Pero sucede el milagro. El siervo recibe no una dilatación de la deuda, sino el perdón pleno de la deuda. Una gracia inesperada, pero justamente después sucede que él se enfada con su hermano que le debe 100 denarios, algo pequeño, y aún siendo esta una cifra muy accesible, no acepta excusas ni súplicas. Por esto, al final, el patrón lo llama y lo condena, porque si no te esfuerzas para perdonar, no serás perdonado. Si no te esfuerzas en amar, tampoco serás amado. Jesús injerta en las relaciones humanas la fuerza del perdón. En la vida no todo se resuelve con la justicia. No, sobre todo allí donde se debe poner en el mal un tope. Alguno debe amar más allá de lo debido para recomenzar una historia de gracia. El mal conoce sus venganzas y si no se interrumpe, arriesga con prolongar sofocando el mundo entero. A la ley del talión, lo que tú me has hecho a mí, yo te lo hago a ti, que a veces se hace con ese gesto que todos conocemos. Jesús sustituye la ley del amor. Lo que Dios me ha hecho a mí, yo te lo devuelvo a ti. Pensemos hoy, en esta semana de Pascua, si yo soy capaz de perdonar en esta semana tan hermosa, y si yo no me siento capaz, pidámosle al Señor que me dé la gracia de perdonar, porque es una gracia. Dios da a cada cristiano la gracia de escribir una historia de bien en la vida de sus hermanos, especialmente en la de aquellos que han realizado algo desagradable o que se han equivocado. Con una palabra, un abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo que hemos recibido como algo precioso, lo más precioso. ¿Y qué es lo más precioso que hemos recibido? El perdón. Que nosotros somos capaces de dar a los demás también el perdón. Gracias. Pues la catequesis de hoy, el Santo Padre la
simplificado con una palabra: perdón. Ha hablado del perdón, que sin el perdón no podemos responder al amor. No podemos devolver el amor de Dios cuando hemos sido amados tan infinitamente por el Padre. Y de este perdón nace necesariamente todo el resto. Pero no os preocupáis lo que no hayáis entendido, que luego el Papa Francisco hará una síntesis de esta catequesis en lengua española. Mientras os recordamos, a los que no habéis podido escuchar el lunes 22, el Regina Coeli del Papa Francisco. El Papa ha dicho que la resurrección de Cristo constituye el acontecimiento más sorprendente de la historia humana, que atestigua la victoria del amor de Dios sobre el pecado y sobre la muerte, y da a nuestra esperanza de vida un fundamento tan sólido como la roca. Entonces decía, dejémonos alcanzar pues por el mensaje consolador de la Pascua y envolver por su luz gloriosa que disipa las tinieblas del miedo, de la tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado camina junto a nosotros. Él se manifiesta a los que lo invocan y a los que lo aman. A lo largo de toda esta semana, como ha dicho ahora mismo el Papa, se prolonga la alegría pascual de la resurrección de Jesús. Durante la vigilia pascual, afirmó el Papa, resonaron las palabras que pronunciaron los ángeles junto a la tumba vacía de Cristo. A las mujeres que han venido al sepulcro al amanecer del primer día después del sábado le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha resucitado. La resurrección de Cristo constituye el acontecimiento más sorprendente de la historia humana, que atestigua la victoria del amor de Dios sobre el pecado y sobre la muerte, y da a nuestra esperanza de vida un fundamento tan sólido como la roca. Y en este lunes 22 de abril, llamado en Italia también el lunes del ángel, el Santo Padre dijo que la liturgia nos remite al sepulcro vacío de Jesús y a las mujeres, que llenas de temor y de alegría están yendo deprisa para llevar la noticia a los discípulos. Jesús expulsa de sus corazones el miedo y las anima aún más a anunciar a los hermanos lo que ha sucedido. Las mujeres son las primeras que se encuentran con el resucitado y las que llevan el anuncio de que Él está vivo. Saluto cordialmente i pellegrini dalla Francia e dalla Svizzera, in particolare i giovani della Guayana francese e le guide del Libano. In questo tempo in cui celebriamo la resurrezione del Signore, non abbiate paura di manifestare che Gesù è vivo, che è la vostra vita. Buona Pasqua a tutti e che Dio vi benedica. El Santo Padre les ha dicho: saludo cordialmente a los peregrinos de Francia y de Suiza, en particular a los jóvenes de la Guayana francesa y a los del Líbano. En este tiempo en el cual celebramos la resurrección del Señor, no tengáis miedo de manifestar que Jesús está vivo y que es vuestra vida. Feliz Pascua a todos y que Dios os bendiga. Inmediatamente pasa al segundo grupo, que es el de lengua inglesa, que son peregrinos que vienen de Finlandia, de Australia, Nueva Zelanda, de Hong Kong, de Filipinas, de Estados Unidos. Bueno, ya dirá el Papa todos los países de los que llegan estos peregrinos. Pues os comentamos algo más de esta Semana Santa, de la vigilia pascual. También el Papa habló de las mujeres que visitan la tumba de Jesús.
El Papa decía que las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. Y el Papa dice, hoy descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termina delante de una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué pensáis que nadie puede remover vuestras piedras? La Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas. La muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva, Jesús resucitado. Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Remueve las piedras más pesadas del corazón. Preguntémonos antes que nada, ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí? ¿Cómo se llama esa piedra? A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza, dice el Padre. Piedra sobre piedra construimos dentro nuestro un sepulcro a la esperanza. Sin embargo, el Señor ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no vive en la resignación. No lo busquéis donde nunca lo encontraréis. No es Dios de muertos, es Dios de vivos. No enterréis la esperanza, decía el Papa. Seguiremos. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti dal Regno Unito, Irlanda, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Filippine, Singapur e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. El Papa Francisco ha dicho a los peregrinos en lengua inglesa presentes en esta audiencia, especialmente a los que vienen de Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Estados Unidos de América. En la alegría del Cristo resucitado, invoco sobre vosotros y sobre vuestras familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que Dios os bendiga. Y sin más dilación pasamos al grupo de peregrinos de lengua alemana. Heiliger Vater, mientras se hace una síntesis de la catequesis en alemán, nosotros volvemos a la vigilia pascual, volvemos a las mujeres que van al sepulcro de Jesús. Ante la piedra removida se quedan asombradas. Viendo a los ángeles, dice el Evangelio, no tienen el valor de levantar la mirada. ¿Y cuántas veces nos sucede también a nosotros? Preferimos permanecer encogidos en nuestros límites, encerrados en nuestros miedos. En la situación de clausura y de tristeza, nosotros somos los protagonistas, porque es más fácil quedarnos solos en las habitaciones oscuras del corazón que abrirnos al Señor. Y sin embargo, solo Él eleva. Y el Papa aquí hizo alusión a una poetisa que escribió: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su palabra, a mirar hacia arriba y creer que estamos hechos para el cielo, no para la tierra, para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte.
die wir mit unseren Brüdern und Schwestern leben. Y la tercera cosa que dijo el Papa en la vigilia pascual fue: recordad cómo os habló estando todavía en Galilea. Estas mujeres se habían olvidado lo que Jesús dijo en Galilea. Habían perdido la memoria viva de Jesús y se quedan mirando el sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con Jesús. Su llamada, recordarlo, es decir, literalmente, volver a Él con el corazón. Es esencial volver a un amor vivo con el Señor. De lo contrario, se tiene una fe de museo, no la fe de la Pascua, porque Jesús no es un personaje del pasado, es una persona que vive hoy. Se le encuentra en la vida. El Papa decía: volvamos a Galilea. Busquémoslo. Dejémonos buscar por Él, busquémoslo a Él en todo y por encima de todo, y con Él resucitaremos. En síntesis, pues este ha sido el mensaje que el Papa Francisco nos ha dejado la noche de la vigilia pascual. Sono lieto di salutare i numerosi giovani, specialmente incresimandi e ministranti. Cristo vive. Con la sua resurrezione il Signore ha vinto il peccato e la morte. Il risorto rinnovi la nostra vita e ci renda capaci di donare la forza dell'amore e del perdono ai nostri vicini. Buona Pasqua! El Papa Francisco les ha dicho a los peregrinos alemanes: estoy contento de saludar a numerosos jóvenes, especialmente a los que se preparan a la confirmación. Cristo vive y con su resurrección el Señor ha vencido al pecado y a la muerte. Que el resucitado renueve nuestra vida y nos haga capaces de donar la fuerza del amor y del perdón a nuestros seres más cercanos. Feliz Pascua. Y ahora, pues escucharemos a lo mejor decir Feliz Pascua en español al Papa Francisco. Sigámosle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición del Padre Nuestro, que dice: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos todo, la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. De este perdón de Dios nace necesariamente el perdón que debemos a nuestro prójimo. Y Dios, que es bueno, nos invita a ser buenos con los demás. Si amor con amor se paga, también el perdón que recibimos del Señor nos compromete a perdonar a los demás, porque si no nos esforzamos en perdonar, no seremos perdonados, y si no nos esforzamos en amar, tampoco seremos amados. En la vida no todo se resuelve con la justicia, es necesario el amor. Por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón, para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión
con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro prójimo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En modo particular, saludo a los alumnos del Seminario Menor de Tui Vigo. En su 60 aniversario de fundación, acompañados por su obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. Feliz Pascua de Resurrección, que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Iván Prieto, Javier Lozano y Rubén Moreno en el control técnico y aquí en la locución Betty Marchetti. Buenos días y sigan con nuestra programación. Presentes nesta audiencia, testemunho a vossa santidade.